pensou um pouco nessa mesa em termos de oferecer um relato de alguém que está por dentro dessa realidade, entendendo como é que ela funciona, para a gente, inclusive, contrapor ao que está sendo proposto aqui no Brasil. Bem, passar a palavra, Mário. Obrigado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer al Instituto Democracia por la invitación que nos han hecho a la coordinadora No Más AFP a poder presentar la experiencia chilena. Bueno, agradecer a Guillermo, a Marcos, a Marina, digamos, que ha sido nuestro contacto, y Jacinto, digamos, con él hemos mantenido el vínculo para poder llevar adelante esta iniciativa. Y decirles que, bueno, nos parece muy interesante lo que hace el instituto, porque hoy en día, hemos dado el dominio del modelo neoliberal en el mundo y en América Latina, es fundamental que el mundo progresista y la izquierda no solo se quede en los diagnósticos y en decir no a las cosas, sino que en construir propuestas, construir alternativas, digamos, es un poco lo que nosotros hemos estado haciendo desde el movimiento No Más AFP, en términos de que frente a lo que nos han impuesto en Chile, nosotros tenemos una propuesta para reemplazar el actual modelo previsional que se impuso en dictadura. Y eso me parece que debe hacerse en todos los ámbitos, en todos los planos, y ahí incluso la izquierda está con un debe, ¿no?, en cuanto a producción intelectual, teórica, ideológica, digamos, para levantar propuestas, levantar alternativas frente a un neoliberalismo que se impuso en todos los ámbitos cultural, ideológico, político, etc. Bueno, para entrar en materia, voy a hacerlo de pie para ir mostrándola. Bueno, la presentación consta de 3 partes. La primera, vamos a hablar del fracaso de los sistemas de capitalización y la experiencia internacional, como una introducción al respecto. Lo segundo, de lleno, digamos, en lo que es la negativa experiencia chilena de las AFP, de la capitalización individual. Y en tercer lugar, brevemente, vamos a decir algo respecto a lo que hace ella y es la lucha de la coordinadora No Más AFP. Bueno, partir diciendo, preguntándose de qué hablamos cuando hablamos de pensiones. Y bueno, aquí hay toda una experiencia que tiene largo desarrollo. Ya se ha hecho mención durante la jornada de la mañana que desde von Bismarck se viene planteando el tema de la seguridad social, y esto ha sido consagrado por la legislación internacional, por las propias Naciones Unidas, digamos, que plantea el derecho a la seguridad social que está en la Carta Universal de los Derechos Humanos en el artículo 22, y la propia Organización Internacional del Trabajo, que también reconoce, digamos, lo que es la seguridad social, y lo plantea no solo como el tema de las pensiones, sino que también cubre los temas de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo, enfermedades laborales, desempleo, invalidez, asistencia médica, vejez y muerte. O sea, la seguridad social es mucho más que solo las pensiones. La propia Organización Internacional del Trabajo plantea que los seguros sociales, un programa de seguros sociales bien diseñado, debe contemplar al menos esos 7 puntos que ahí señalamos. Primero, que debe contar con aportes tripartitos de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Y esto no es menor, digamos, no es baladí. En Chile, digamos, el sistema previsional que se impuso en dictadura, nosotros no tenemos aportes de los empleadores. Solo cotizan para este sistema de capitalización individual los trabajadores. Los empleadores no cotizan un peso para la pensión de los trabajadores. Entonces, es importante lo que dice la OIT en términos de que deben ser aportes tripartitos. Estos programas deben contribuir a la redistribución de los ingresos, ¿no? También se ha hablado de esto durante el día de hoy, que quienes más ganan contribuyan a la acción de quienes ganan menos, que los sanos contribuyan a los enfermos, a las personas incluso con discapacidad, a las mujeres. Hay que considerar que las mujeres durante sus periodos de maternidad no trabajan y por lo tanto
es imprescindible, digamos, que estén cubiertas, su seguridad social esté cubierta. Y más aún, digamos, en los sistemas de capitalización, cuando se plantea que la pensión va a depender del ahorro personal. Si una mujer trabaja solo hasta los 60 años y tiene además periodos de maternidad que muchas veces no tienen contribución, digamos, obviamente lo que pueden reunir es muy poco. Entonces es muy importante. Tercero, que un programa de seguridad social, de seguros sociales, debe contemplar las desigualdades de género y de ingresos que tienen las personas. De estos ustedes en Brasil conocen bastante, digamos. Y en cuarto lugar, los programas de seguridad social contemplan la solidaridad intergeneracional, desde los trabajadores más jóvenes a los más viejos y vulnerables. O sea, las generaciones que están trabajando deben contribuir al pago de la pensión de aquellos que ya han concluido su vida laboral y pasan a la jubilación. Recordar, digamos, que cuando se habla de jubilación, se está hablando del júbilo. Se supone que es el júbilo que la persona obtiene al final de su vida laboral. Hoy día en este mundo es difícil pensar en júbilo con las pensiones que se tienen. Bueno, estos programas deben considerar además el pago de pensiones mínimas. Yo después, cuando les muestre la experiencia chilena, van a ver cuáles son las pensiones mínimas que obtienen los trabajadores chilenos. Cada vez las pensiones están siendo menores, no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una persona y de una familia. Bueno, deben promover la equidad de género y deben establecer beneficios definidos. También se habló de esto, de los beneficios definidos. Los programas de seguridad social deben contemplar cotizaciones, aportes definidos y beneficios definidos. O sea que la persona, y Carlos lo acaba de explicar bastante bien, digamos que los beneficios definidos son aquellos que la persona tiene claro que al momento en que se va a jubilar, cuál va a ser la pensión que va a obtener de acuerdo a las contribuciones que hizo al sistema. Bueno, vamos a seguir avanzando en el tema. La OIT plantea que, gracias, que los sistemas previsionales deben dar importancia muy importante a la suficiencia de las pensiones, ¿no? Que éstas alcancen para cubrir necesidades vitales, que estos programas tengan sostenibilidad financiera, o sea, que puedan los programas ser cubiertos por la sociedad. No sacamos nada con tener contribuciones, si a corto plazo no vamos a tener cómo pagar las pensiones, y que haya equidad en el pago de estas. En general, sean sistemas para el común de las personas, para el común de la sociedad. Y la OIT también plantea que los sistemas de pensiones deben guiarse en su esencia por el objetivo de proporcionar seguridad de ingresos a la vejez, al contrario del objetivo predominante que plantea el Banco Mundial y las grandes entidades financieras, de fomentar solo el crecimiento económico y reducir las presiones fiscales. El Banco Mundial está planteando fundamentalmente esta idea cuando los sistemas de seguridad social deben propender fundamentalmente a asegurar los ingresos para la vejez. ¿Qué son? Hemos estado hablando todo este tiempo de los sistemas previsionales. ¿Qué es de los sistemas de capitalización? ¿Qué son los sistemas de capitalización? Son aquellos en que, en lugar de percibir una pensión de beneficio definido al final de su vida laboral, durante esta vida laboral los trabajadores deben depositar cotizaciones definidas. Lo que los sistemas o modelos de capitalización aseguran solo es que haya cotizaciones definidas, o sea que el trabajador tiene que pagar cotizaciones mientras está trabajando, donde en sus cuentas de ahorro individual, y que a la edad de jubilar,
a los 60 años las mujeres, 65 años hombres en el caso de Chile, estos ahorros se usan para comprar una pensión o, dicho de otra manera, una anualidad, o también se le llama renta vitalicia o renta programada en una compañía de seguros. ¿Cómo es esto? Yo pago mis cotizaciones, van a mi cuenta personal que me la administra una empresa privada, y lo que logré juntar en mi vida laboral es lo que va a servir para mi pensión. Si yo logré juntar 20 millones de pesos, esos 20 millones de pesos van a tener que alcanzarme durante todo el resto de mi vida para mi pensión. Pero como estos son ahorros personales, en la medida en que más vivo, menos dinero voy a ir teniendo porque se va a ir gastando. Cada mes me van pagando mi pensión y por lo tanto cada mes va a ir disminuyendo el monto de mi pensión y va a llegar un momento incluso en que voy a quedar probablemente sin dinero, que es lo que ha pasado en Chile. Uno de los principales objetivos del experimento de privatización de las pensiones fue movilizar este ahorro de las personas para estimular el ahorro nacional a largo plazo y desarrollar los mercados de capitales. Esa fue la idea fundamental. O sea, no fueron hechos para dar pensiones, sino fueron hechos para desarrollar el mercado de capitales. Ya dijimos, las cuentas individuales de administración principalmente privada, donde los recursos están invertidos en los mercados de capitales en lugar del seguro público. Esta modalidad de capitalización individual ha fracasado en el mundo. Hay un estudio reciente, Carlos también hizo mención a él, de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la reversión de los modelos de privatización de las pensiones en Europa y en América, y hace un análisis de 30 países en el mundo, de los cuales 18 han vuelto a los sistemas públicos de pensiones. ¿Y cuál es el análisis que hace la OIT? La mayor parte de los datos que voy a presentar están basados en ese estudio, que es muy reciente. En Chile, por ejemplo, respecto a las tasas de cobertura. ¿A qué se refieren las tasas de cobertura? Se refiere a la obligación de cotizar que tienen todas las personas durante su vida laboral. Bueno, ¿qué pasó con las tasas de cobertura? ¿Se estancaron o disminuyeron? Aquí hay algunos datos, no están todos los países, pero en Chile esta obligación de cotizar bajó del 64% en 1980, antes de la reforma, al 61% en 2007. En Argentina disminuyó del 46% de la fuerza de trabajo en el año 93, antes de la reforma, al 35% en el año 2002, en el caso de los hombres, y del 42 al 31% en el caso de las mujeres. En Hungría disminuyó del 75% de la fuerza de trabajo antes de la reforma al 71%. En Kazajstán disminuyó del 66% antes del año 98 al 63%, y en México finalmente disminuyó del 37 al 30% entre el año 96 y el 2004. El promedio ponderado de 9 países en América Latina, en 8 disminuyó del 38 antes de los procesos de reforma pro privatización al 27% en el año 2002, luego de las reformas. Otro aspecto analizado es el de los beneficios. Este también es de altísima importancia. Los beneficios que recibían las personas después de haber cotizado en el sistema privado se deterioraron. Las tasas de reemplazo cayeron. ¿A qué se refieren las tasas de reemplazo? A lo que yo voy a recibir al momento de jubilarme en relación a lo que estaba ganando el último periodo de mi vida. Si yo ganaba 1.000 y la tasa de reemplazo es del 70%, bueno, voy a quedar ganando 700 y así sucesivamente. ¿Qué pasó con las tasas de reemplazo, digamos, en esta experiencia de estos 30 países? En Bolivia cayó al 20% del salario promedio, al 20%. O sea, de 1.000 las personas quedaron ganando 200. Hungría
cayó un 18% más bajo para las personas con 30 años de servicio o 30 años de cotización. En Kazajstán, la tasa de reemplazo cayó del 60% antes de la reforma al 29,27%. Polonia, del 67% antes de la reforma al 40%. Y en Chile, que es lo que lo que yo más conozco, digamos, la tasa de reemplazo cayó al 30% en el caso de los hombres y 20% en el caso de las mujeres. La mediana, porque una cosa es el promedio, pero la mediana, donde se agrupa el 50% mayor, proyectada es del 15%. Esto, no es que lo digamos nosotros en Nomás AFP, lo dice una comisión que formó la expresidenta Michelle Bachelet, digamos, para estudiar el tema de las pensiones, y la comisión asesora presidencial formada por expertos nacionales e internacionales proyectó a un 15% la tasa de reemplazo en el actual modelo. Otro aspecto analizado, el aumento de la desigualdad de género y de ingreso. Bueno, en el modelo se eliminaron los componentes redistributivos del sistema de seguridad social, hubieron bajos niveles de ahorro y consecuentemente bajas pensiones para aquellos con bajo ingreso o incapaces de trabajar, aunque sea temporalmente. Se exacerbó la desigualdad de género. Cuando yo decía anteriormente que las mujeres trabajan 60 años y los hombres 65, lo que logra juntar una mujer para su pensión es mucho menor que lo que logra juntar el hombre. Entonces, estos sistemas de capitalización individual no consideran los aspectos redistributivos que sí consideran los sistemas públicos. En Bolivia, la proporción de mujeres, por ejemplo, adultas mayores que percibían una pensión contributiva, se redujo del 23,7% en el año 95 al 12,8%. El elemento solidaridad entre hombres y mujeres y los elementos redistributivos que acompañan los sistemas públicos de pensiones se pierden por completo, causando impactos muy perjudiciales fundamentalmente en las mujeres. Los costos de la transición. Este es otro aspecto que es de suma importancia tenerlo en consideración cuando se instalan modelos de capitalización. Ya hizo referencia Carlos también, pues se adelantó en varios aspectos, lo cual es positivo que esto se aborde, ese toque. Los costos de la transición de un sistema público de reparto a un sistema privado de capitalización individual fueron subestimados por los impulsores de estos modelos y sobre todo por las agencias internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Y ¿cuáles son estos costos de la transición? Porque hablamos en general, digamos, ¿en qué consisten? Bueno, los gobiernos, ¿cierto?, tenían que reconocer los derechos a las prestaciones o los derechos adquiridos de los asegurados del sistema anterior de reparto. Si teníamos un sistema de reparto y se cambia a un sistema de capitalización, una persona tenía 25, 30 años ya cotizado en el antiguo sistema, bueno, ¿qué pasaba con esos 25, 30 años que ya había cotizado? ¿Quién se hacía cargo? Bueno, de eso no se hace cargo el nuevo sistema, ¿no? Porque yo empiezo a cotizar en mi cuenta personal, pero ¿y esos 25 o 30 años quién me los paga? Se tuvo que hacer cargo el Estado, ¿cierto? Y además el Estado tuvo que seguir pagando las jubilaciones de aquellos que ya estaban jubilados, pero con un gran problema en contra: no tenía ingresos. Las cotizaciones que antes pagaban todos los trabajadores activos ahora van al nuevo sistema de capitalización individual. Por lo tanto, el viejo sistema no tiene ingresos y por lo tanto, ¿quién se hace cargo? El Estado. O sea, con impuestos de todos los ciudadanos se pagan las cotizaciones del viejo sistema. Esto, digamos, tiene un altísimo costo. Esto generó un déficit financiero en el sistema de reparto que, como decimos, lo asume el Estado. ¿Cómo se financia? Con aumento de impuestos, por un lado, que hace el Estado para poder cubrir este déficit. ¿Y quién gana con este negocio? Las AFP. Porque el Estado recurre, ¿cierto? Necesita plata, emite bonos. ¿Quién compra los bonos? Las AFP, digamos, que tienen una ganancia, digamos, de obtener estos
bonos donde van colocando los dineros de los propios trabajadores. Bueno, se crearon, por lo tanto, por estos costos, enormes presiones fiscales. Estos costos, ya dijimos, no fueron evaluados adecuadamente, ni por las instituciones financieras internacionales, ni por los tecnócratas que promovían la privatización. ¿Cuánto fue este costo? En Bolivia, el Banco Mundial estimó que ascendería a un 0,2% del PIB en el 2040. Después de la privatización, el Banco Mundial hace una reevaluación, una nueva proyección, y estos ya ascendían al 1,7%. En Argentina, el Banco Mundial lo estimó en un 2%, y después de las privatizaciones, esto subió al 3,6% del Producto Interno Bruto del país. Polonia, del 14% del PIB, fue de un 14%, un 14,4% del PIB acumulado entre el año 99 y el 2012. Hungría, el presupuesto estatal necesario para cubrir el déficit fiscal como consecuencia de la reforma aumentó del 0,19% del PIB en el año 88 al 1,36% del PIB. En Chile, el costo fue de un 5,7% del Producto Interno Bruto. En el 2010 todavía representaba, 30 años después de iniciada la reforma, un 4,7%. Y hoy, 38 años después de la reforma, todavía el Estado gasta un 2,5% del Producto Interno Bruto en este costo de la transición, en pagar las antiguas pensiones a los antiguos jubilados, que se hace vía bonos de reconocimiento. Por ejemplo, si alguien, digamos, tenía 25 años y se va al nuevo sistema, el Estado entonces le tiene que traspasar un bono de reconocimiento. ¿A quién? A la AFP, digamos, que es la que toma ese dinero para pagar la pensión, o la compañía de seguro. Hay dos formas de jubilarse. Por la propia AFP, que le sigue pagando al momento de jubilarse la pensión, y va disminuyendo este monto hasta quedar en cero. O la otra vía es por compañía de seguros de vida. O sea, la AFP, por decisión del trabajador que se jubila, digamos, le traspasa a la compañía de seguros de vida el monto. La compañía de seguro le asegura una pensión vitalicia que llaman, digamos, y que la diferencia con la de la AFP es que mantiene el monto, ¿no? Mantiene el monto, a diferencia de la otra que va disminuyendo el monto año a año. La pregunta que, digamos, queda planteada para ustedes, eso lo tendrán que resolver, digamos, ¿cuánto costaría a Brasil esta transición? ¿Es sustentable este modelo para Brasil? ¿Cuál es el déficit fiscal que tiene y que le aumentaría o le generaría al Brasil? Son temas muy interesantes a abordar, digamos, al momento de plantearse este cambio o esta transición. Bueno, otro aspecto de por qué fracasaron estos modelos dice relación con los costos administrativos que tiene el nuevo modelo. Se pensaba o se decía que el costo administrativo sería más bajo que el antiguo sistema, es decir, que el sistema público, fundamentalmente porque al crearse las AFP, habría una alta competencia entre estas y los costos tenderían a bajar. La verdad es que no ha sido así. Digamos, los costos que tienen las AFP son muchísimo más altos. Por ejemplo, en propaganda. Desde que nacieron hasta el día de hoy, las AFP se gastan una cantidad enorme de recursos en difusión para captar cotizantes, ya sea en televisión y mil formas. Aquí en este cuadro se muestran cuáles han sido los costos de la administración como porcentaje de las cotizaciones, ¿cierto? Antes de la reforma en Argentina era el 6,6 y después de la reforma subió al 50,8. Bolivia 8,6 sube al 18,1. Hungría del 2,0 al 14,5. Colombia del 2,6 al 25. Y así sucesivamente, ahí están todos los datos de este costo de administración, que en definitiva sale del ahorro del trabajador. Bueno, el otro gran problema
que generó el modelo es la deficiencia en la gobernanza. Digamos, la AFP, los privados, tienden a capturar las funciones de regulación y supervisión que tienen los sistemas públicos, los sistemas de pensiones. Y esta captura, digamos, es bastante sutil, digamos, no es una cosa que esté claramente establecida. Suele producirse de forma no visible, incluso a través de situaciones tales como el tráfico de influencia. Nosotros hemos estado en estos días en Chile hace unos meses, incluso se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, porque las AFP no estaban pagando las pensiones de invalidez. Buscaban 1000 formas para evadir el pago a las personas enfermas o discapacitadas, digamos, para pagarle una pensión de invalidez. Y esto terminaba avalándolo el organismo público, la superintendencia de pensiones, que les hacía la vista gorda o acataba, digamos, las resoluciones que salían desde las propias AFP para no hacer este pago. Estos días se va a dar a conocer públicamente los resultados de esa comisión investigadora. Bueno, el otro tema es la alta concentración de la industria de la previsión. Ya decíamos, se esperaba una alta competencia entre las administradoras y lo que se fue produciendo es una alta concentración del mercado. Muchas empresas nacionales fueron absorbidas por las grandes empresas extranjeras. En Hungría, las AFP privadas se redujeron de 60 a 21 y las 6 más grandes concentraban el 90% de los afiliados. En Argentina bajaron de 24 a 10. En Chile, las AFP se redujeron de 21 en rigor a 7. Acaba de crearse una nueva AFP, pero digamos, la alta competencia que había cuando estas se crearon ya en el año 94 se habían reducido a 6 y hoy día se crea una más, son 7. Se debe agregar, esto es muy importante, que en el caso de Chile, que probablemente también esté en otros países, la relación entre las AFP y las compañías de seguros de vida. Primero, digamos, los propietarios tienden a ser los mismos, los dueños de las AFP y los dueños de las compañías de seguro. Además, digamos, estas compañías de seguro se hacen cargo del pago de las pensiones. Aquellas personas que optan por renta vitalicia traspasan su dinero a la compañía de seguros, pero los dueños son los mismos. Después les voy a mostrar un cuadro donde esta relación aún es más clara. Bueno, ¿quién se beneficia de los ahorros para la jubilación de los ciudadanos? Fundamentalmente el sector financiero. En muchos países, las reservas de los sistemas de pensiones se utilizaban para el desarrollo nacional. Todas las cotizaciones que el sistema público reunía, ¿dónde iban a parar? Bueno, por un lado, a pagar pensiones, pero sobraba dinero. ¿Dónde iba ese dinero? Al desarrollo nacional. El ejemplo, hay muchos, digamos, pero en el caso de Finlandia, por ejemplo, permitió el desarrollo de la electrificación, obras públicas, industrialización, y así en la mayoría de los países, digamos, esos dineros el Estado los invertía en el desarrollo de la industria nacional en muchos de los casos. Con los sistemas privados de capitalización se priorizó en buscar altos rendimientos en los mercados de capitales, dejando de lado los objetivos nacionales de desarrollo, ¿no? O sea, la prioridad estuvo en invertir en el mercado de capitales más que en posibilitar desarrollo nacional. Un ejemplo claro, en Chile los fondos de pensiones ascienden a 213.000 millones de dólares, poco más del 70% del Producto Interno Bruto del país. El grueso de ese dinero está puesto en el mercado de capitales y el 40%, por ejemplo, está puesto en Estados Unidos, siendo que necesitamos recursos para el desarrollo de la industria nacional, por ejemplo, del litio, ¿no? Que durante la dictadura también fue traspasada a privado, pero digamos, no estamos teniendo desarrollo de esa industria siendo los principales productores de litio del mundo. Lo mismo ha pasado con el cobre. Cuando el Estado necesita invertir en el cobre, le pide plata prestada a la banca internacional en vez de hacer uso de estos miles de recursos que tenemos.
Los ahorros individuales de las personas en el sector financiero aumentaron entre el año 2000 y 2016 en un promedio del 14% del PIB en los países. Ya decíamos, el ahorro en Chile alcanza el 70% del Producto Interno Bruto. En 24 países, en 2016, el sector financiero administraba aproximadamente 616.000 millones en activos que cubrían los ahorros individuales para la jubilación. A su vez, en muchos de estos países bajaron las restricciones a la inversión de fondos de pensiones en el extranjero. En Chile, ya explicamos, las AFP pueden invertir hasta el 80% de sus activos en el exterior, o sea, el 56% del Producto Interno Bruto, digamos, se invierte en el extranjero, se puede invertir en el extranjero. Bueno, explicábamos que hay una relación directa entre las AFP y las compañías de seguros, tienen un mercado cautivo. Es común que los grupos financieros internacionales sean accionistas de las AFP nacionales o que las AFP nacionales sean filiales de grandes empresas financieras o compañías aseguradoras internacionales. En Chile, el accionista mayoritario del Fondo de Pensiones Provida, por ejemplo, era el grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y hasta que MedLife Chile lo adquirió en el 2013. Voy a mostrar otro cuadro, digamos, está también esta relación. Los ahorros de los trabajadores se van a las grandes corporaciones financieras internacionales. La privatización de las pensiones ha contribuido a la concentración del poder económico en manos de empresas financieras internacionales. Otro aspecto, digamos, que muestra el fracaso de la privatización dice relación con los riesgos demográficos y del mercado financiero, que estos riesgos se trasladaron a los individuos. La crisis financiera, por ejemplo, del año 2008, tuvo repercusiones catastróficas en los trabajadores. Muchos se jubilaron con pensiones muy bajas por la caída del valor de sus ahorros acumulados. En Chile, el año 2008, en la crisis del 2008, los fondos de pensiones perdieron el 30% de su valor. 30%. Entonces, cuando se dice, digamos, que los sistemas públicos están quebrados, etcétera, digamos, la verdad de las cosas es que las pensiones de los trabajadores están sujetas a la volatilidad de los mercados, a las crisis internacionales. Perder el 30% de su valor de los fondos significó para las personas obtener pensiones mucho más bajas de la que esperaban. Y por eso que se explicaba también que hasta el momento en que se jubila la persona no sabe cuánto logró reunir, digamos, y cuál va a ser el valor de su pensión. En Argentina, la crisis financiera interna del año 2001-2002 provocó una disminución del 44% en el valor de las pensiones en el 2002. Y de 20.381 millones en el 2000 bajaron a 11.650 millones en el 2002. En Perú, durante la crisis financiera del 2008-2009, los activos de los fondos de pensiones se redujeron en un 50%. Todos estos son datos, digamos, que ustedes los pueden verificar y corroborar en el informe de la OIT que hacía mención al principio. Bueno, se ha producido un deterioro del diálogo social. Digamos, los sistemas previsionales se contienen diálogo social con los trabajadores, con la ciudadanía. Esto no sucede casi en ninguna parte. Y el caso nuestro de Chile, estas se impusieron en dictadura, y quien instaló, digamos, la propuesta, el nuevo sistema, fue la Junta Militar de Gobierno, integrada por 4 militares. Aquí hay otro aspecto que es muy importante a considerar, digamos, que es el mito de la rentabilidad y la densidad. Para que los ahorros previsionales de las personas, ¿no?, estos ahorros individuales al final de la vida, puedan proporcionar una buena pensión, se requieren 2 condiciones, entre otras. Mantener una buena rentabilidad en el tiempo, y esto no está sucediendo, y una densidad o regularidad de las cotizaciones, o sea, los años que la persona contribuye. ¿Qué pasa con la rentabilidad? Estas están a la baja. Hay un trabajo de Alfredo Conte Graut, digamos, que fue un consultor de la OIT, señala en un estudio que hizo que en Francia desde el año 1914 a 1985, o sea, largo plazo, no fue un periodo corto, la rentabilidad promedio fue del 1%. Él mismo señala que la capitalización de los funcionarios de la ONU
digamos, la rentabilidad que tienen en el tiempo, que ha tenido en el tiempo, el fondo de la UNO es un 3,3% de rentabilidad. Un estudio del Financial Times de 100 años da cuenta de que la rentabilidad en el largo plazo ha sido del 1%. ¿Qué ha ido pasando, digamos, con este tema? ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque se nos dice, digamos, que la capitalización individual, las cuentas individuales, digamos, permiten que la gente obtenga más pensión porque va a ir ganando rentabilidad en el tiempo. Pero la verdad es que esa rentabilidad es cada vez menor. En Chile, las rentabilidades han caído del 12,36 al 3,96%. Se los muestro más en detalle en este cuadrito. ¿Qué ha pasado en Chile? Cuando se crearon las AFP el año 1981, en esa década, la rentabilidad de la década hasta el 91 fue del 12,36%. En la década siguiente fue del 10,36%. En la siguiente del 6,25%. Y en esta década, en lo que va hasta el año 2017, estamos en el 3,92% de rentabilidad. Y ya les mostraba en el cuadro anterior, digamos que estudios internacionales muestran que vamos de la tendencia hacia el 1% en el largo plazo. La rentabilidad anual promedio de todo este periodo, desde el 81 hasta el 2017, ha sido del 8,21%. Cuando Piñera en su reforma plantea aumentar en un 4% la cotización con cargo al empleador, primera vez se habla de con cargo al empleador, lo único que hace la reforma de Piñera es suplir, digamos, esta rentabilidad que va en el 4%, digamos, al haber un 4% más, nos mantendríamos en el 8%. Eso significa, digamos, que, y como la rentabilidad sigue a la baja, las personas que se están jubilando hoy día, que ya tienen bajas pensiones, incluso van a obtener proporcionalmente mejores pensiones que las que se jubilen en 35, 40 años más adelante. El tema de la densidad también es otro elemento muy importante a considerar, que no se toca cuando se hace esta falsa discusión de la reforma. Para que la capitalización individual tuviese un relativo éxito, se requiere que el trabajador cotice regularmente en torno a los 40 años en la cuenta individual, 40 años. O sea, si empieza a trabajar a los 20, 25 años para jubilarse a los 65 años, más o menos 40 años. En el caso de las mujeres tendría que ser lo mismo. Pero dadas las características de los mercados actuales, esto no se cumple. Se debe agregar, digamos, que un tema que está en discusión hoy en día, el tema de la automatización y la tecnologización de la economía, que está reduciendo los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa en la práctica, en la realidad, con el tema de la regularidad en el trabajo, del mercado del trabajo y de las cotizaciones? En Chile, para tener el ejemplo más claro, tenemos un total de trabajadores afiliados al sistema de 10,7 millones de personas, pero cotizan regularmente solo 5,4 millones. O sea, aproximadamente la mitad de las personas cotiza regularmente. ¿Y cuánto cotizan? Informe que envió Piñera al Congreso de reforma a las pensiones, el propio informe reconoce que los hombres en Chile en promedio cotizan 17,9 años y las mujeres 12,7 años. O sea, ¿cuánto va a lograr juntar una persona para su pensión? Vamos, para obtener una pensión adecuada si está cotizando menos de la mitad del tiempo que necesita para obtener una rentabilidad adecuada. Por esta razón, digamos, recuerden la diapo anterior, por esta razón, digamos, las tasas de reemplazo para los hombres están en torno al 30% y en el caso de las mujeres al 25%. Bueno, ya dijimos, este estudio da cuenta de la reversión de los procesos de privatización de las pensiones en el mundo, de 18 países, 13 de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética y 5 de América Latina revirtieron estos procesos.
Terminaron el régimen de cuentas individuales Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Hungría, Bolivia, la Federación Rusa, Polonia, República Checa. Ya han reducido el tamaño de las cuentas individuales Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Croacia, Eslovaquia y Kazajstán. Bueno, y aquí en Brasil, digamos, les quieren imponer un sistema, digamos, cuando la mayor parte de los países que lo instalaron ya vienen de vuelta. Bueno, eso respecto como marco general para entrar a ver en concreto la experiencia chilena de las AFP. El actual modelo chileno, digamos, este esquema lo mostramos someramente, bueno, está compuesta por las AFP, capitalización individual, que los trabajadores aportan el 10% de sus ingresos a su ahorro personal, más un 1,5% de gastos de administración o comisión de administración. También que va directo a la AFP, ganancia pura para las AFP, un 1,5% de la cotización. Esta cifra, digamos, está en 213.000 millones, digamos, porque estas cifras además van variando de acuerdo a si el dólar sube o baja. Digamos, en algún momento llegaron a ser 221.000 millones y como el dólar cayó a nivel internacional, en Chile también, digamos, bajó a 213.000 millones. Pero además, digamos, de este sistema, digamos, que se creó de las AFP, de capitalización individual, existe el sistema de reparto para las Fuerzas Armadas, que tiene el sistema aparte, ¿cierto? Que, paréntesis, digamos, las Fuerzas Armadas cotizan, como acá escuchaba también, solo el 6%, a diferencia del conjunto de los trabajadores que cotiza el 10%, las Fuerzas Armadas cotizan el 6%, y trabajan mucho menos tiempo porque a los 30 años ya pueden jubilarse con muy buenas pensiones. Y además existe el sistema de las cajas de reparto, digamos que eran los antiguos trabajadores que no, pese a la presión que hubo durante la dictadura, decidieron quedarse en el antiguo sistema y este sistema, digamos, con un grupo reducido de trabajadores todavía existe. Pero además de este, que es la base del sistema, el año 2008, la presidenta Bachelet, digamos, dado el fracaso que tenía ya el sistema de AFP, tuvo que plantearse la creación de un nuevo sistema complementario que se llamó Pilar Solidario, en donde el Estado se hizo cargo de las pensiones más bajas que estaban obteniendo los chilenos o que ya no tenían pensiones. Y ahí se crea entonces el Pilar Solidario. La pensión básica del Pilar Solidario asciende a 107.304 pesos, que digamos, lo traduje a dólares para que sea más fácil para entender ustedes, 153 dólares. Esa es la pensión básica que paga el Estado, no las AFP, a los trabajadores que han ido cada vez teniendo pensiones más míseras. Y además un aporte previsional para aquellos que cotizaron, que tenían pensiones contributivas, pero que su pensión es tan baja, entonces el Estado hace un aporte para llegar, en el mejor de los casos, a 316.000 pesos. No es que todos tengan 316.000 pesos, sino que mediante una fórmula muy rara, digamos, pudiesen llegar eventualmente a esa cifra. Pero por lo general, digamos, el promedio que recibe cada persona son 60.000 pesos más. El sueldo mínimo en Chile, para que tengan referencia, es 430 dólares. Y este aporte previsional solidario que paga el Estado es solo para el 60% más pobre de la población, no para toda la población. Bueno, en Chile tenemos un sistema de ahorro forzoso que se crea, ya dijimos, en dictadura, y se pasa de un sistema de reparto de seguridad social a uno de capitalización individual, que es este sistema de las AFP. Se impone sin consulta y sin participación de los trabajadores. Cada trabajador ahorra individualmente para su jubilación. O sea, nosotros decimos en Chile, no sé si ustedes tienen el concepto, ráscate con tus propias uñas, ¿ah? Con lo que logres reunir, digamos, con eso te vas a jubilar. Todos los trabajadores, sin poder elegir, obligatoriamente cotizan el 10% de su sueldo en la AFP. Y todos los trabajadores mensualmente en la AFP pagan un 1,5% de comisión. Esta es la ganancia pura de las AFP, aparte de las otras ganancias que obtienen. El Estado no aporta, el empleador no aporta,
Y ya dijimos, el sistema es solo para los civiles, las Fuerzas Armadas tienen su propio sistema. Las AFP fracasaron, no dan pensiones dignas. Una persona hoy al jubilarse en Chile queda pobre. Tiene una tasa de reemplazo del 33% los hombres, 25% las mujeres. Un ejemplo, un trabajador que tiene al momento de jubilar 500 mil pesos, o sea, 714 dólares. Si es hombre se va a jubilar con 236 dólares y si es mujer con 178 dólares. Ese es dólar 700 al valor al que se calcula el dólar en Chile hoy. Cuando se crearon las AFP, prometieron, la propaganda, digamos, hacía mucho aspaviento de esto, que las tasas de reemplazo serían del 70%. Incluso llegaron algunos a decir del 100% de la remuneración al año 2020. Y, digamos, ejemplo de eso, los diarios de la época, chilenos se pensionarán al 100% de su sueldo del año 2020. Esa era la propaganda que se vendía, digamos, que seguramente ustedes también la están teniendo hoy en día acá respecto al sistema de capitalización, que las pensiones mejorarían. Pero la realidad es la que les mostré, 30% los hombres, 25% las mujeres. Para obtener una jubilación de 500 mil pesos, o sea, 714 dólares, se requiere haber reunido en la cuenta individual de cada persona 133 mil dólares. 133 mil dólares para obtener una jubilación equivalente a 714 dólares. Y esto lo planteaba, digamos, incluso un propio gerente de las AFP. Por cada 20 millones de pesos que logra reunir un trabajador, o sea, unos 28.500 dólares acumulados, va a obtener una pensión equivalente a 108.000 pesos, o sea, 154 dólares. Bueno, y así podría seguir dándole los datos, ahí está, la presentación va a quedar, digamos, para que tengan referencia, digamos, cuáles son las pensiones que se están obteniendo con el sistema de capitalización impuesto en dictadura. Esta nos muestra, digamos, un dato. Entre enero y agosto del 2018 se jubilaron 102.000 personas en Chile, 48.000 hombres y 53.000 mujeres. El monto promedio de la pensión que lograron obtener con sus ahorros fueron 219 dólares. Y los hombres un poco más, digamos, 357, y las mujeres 116 dólares como pensión. Bueno, esta también nos muestra otra tabla que está ahí, digamos, que muestra digamos, cuántas personas se jubilaron en el mes de abril y lo que obtuvieron como pensión. El tema de la densidad ya un poco lo expliqué anteriormente. Digamos, en Chile hay 10.700.000 personas, cotizan 5.400.000. Y esto se produce por la inestabilidad del empleo, por diversas razones. En resumen, digamos, cotizan en promedio los chilenos un cuatrimestre al año, 4 meses de un año en promedio. Esta también ya la mostramos, que habla de la rentabilidad. Y les quería mostrar también este señor que era gerente de la AFP Habitat del año 2017. Señaló que 2,7 millones de chilenos, de personas, que las pensiones de 2,7 millones de personas serán inferiores al sueldo mínimo. Explicó el Ejecutivo, y él hace el cálculo, digamos, incluso considerando una cotización del 15%. Recuerden que le dije que es del 10%, ¿por qué él hablaba del 15%? Porque esto lo planteó en la época en que Michelle Bachelet, digamos, estaba planteando su reforma y planteaba aumentar a un 5% la cotización con cargo al empleador. Entonces le hace el cálculo con un 15% de cotización, un 4% de rentabilidad y ninguna laguna previsional, o sea, habiendo cotizado 40 o más años de su vida. Y en función de eso, damos, las pensiones de los chilenos serían inferiores al sueldo mínimo. Recuerden que les dije que eran 301.000 pesos, o sea, 430 dólares. Bueno, ante el fracaso del sistema,
El Estado se hace cargo de las pensiones de los jubilados y jubiladas, se crea el pilar solidario y hoy día el Estado de Chile paga 1.481.000 pensiones. Y las AFP pagan 1.300.000. O sea, el Estado hoy, ante el fracaso del sistema y tener que crear este pilar solidario, está pagando más pensiones que las que pagan las AFP. Y el 44% de las pensiones está bajo la línea de la pobreza. Bueno, ¿cuál es el negocio de las AFP? Bueno, el sistema es el corazón del modelo neoliberal instaurado en la dictadura. Fue creado o pensado para inyectar recursos al mercado de capitales. Ellos toman los ahorros de los trabajadores y trabajadores los traspasan a los grandes grupos económicos dueños de los bancos, de las compañías de seguros, Medline, Capital, Shura, a las empresas del retail, Falabella, París, Encosur, a los fondos de inversión. También nos prestan nuestra propia plata. Cuando yo voy al banco a pedir dinero para comprar una vivienda, estoy en el fondo pidiendo prestado mi propio dinero, que el banco me lo presta, pero no a un 4% de interés, que es lo que me pagan, sino que en torno al promedio, digamos, al 25% de tasa de interés. Y con el ahorro de los trabajadores, digamos, estas grandes empresas, las empresas del comercio, estas, digamos, se extienden por Perú, por Argentina, por Colombia, por Brasil incluso. Y aquí en Brasil, los grupos Angelini y Mate, los dos principales grupos económicos de Chile, han invertido 4.000 millones de dólares en el Estado Grande do Sul en el negocio de la celulosa. O sea, con nuestro dinero, con el dinero de los trabajadores, se extienden por toda América Latina e incluso dañando el medio ambiente en muchos casos, como es aquí en Brasil. El 40% de nuestros ahorros están invertidos en Estados Unidos, 80.000 millones de dólares. O sea, nosotros, trabajadores chilenos, estamos ayudando al desarrollo de Estados Unidos. Cuando Donald Trump plantea Estados Unidos para los norteamericanos, digamos, y invierte el Estado en desarrollo de carreteras, puentes, industrias, digamos, lo está haciendo con dinero de los chilenos. Se da la paradoja que hoy día países como los nuestros, digamos, son los que envían dinero, recursos, digamos, al desarrollo de los grandes países, a diferencia de lo que sucedía décadas atrás, que nosotros éramos receptores de los aportes, de la ayuda en créditos que venían desde el extranjero. Bueno, no es casual entonces que 80.000 chilenos esté dentro del 1% más rico del mundo. El país con más millonarios en América Latina proporcionalmente es Chile, y esto según un informe que aparecía en el diario santiaguino en octubre del 2018. Claro, porque los dueños de la AFP y los que funcionan en torno a ellos tienen tremendas utilidades. La desigualdad crece cada día más en Chile. ¿Quién controla las AFP? Aquí en el cuadro ustedes pueden ver la relación, por ejemplo, AFP Capital, digamos, con capitales colombianos, 40.000 millones de dólares. Cuprum, que es otra de las AFP, capitales norteamericanos, 41.000 millones de dólares. Habitat, que es la más grande hoy en día, capitales norteamericanos. Y así cada una de ellas, la relación, la ligación con capitales extranjeros. Esta otra muestra la relación entre los dueños de las compañías de seguro de vida que pagan rentas vitalicias previsionales. Penta, Medline, Consorcio Nacional de Seguros, etcétera. Todas ellas, digamos, y todas asociadas. Por ejemplo, con Futuro, esta es relacionada con la AFP Habitat. Y así, y los grupos económicos. Vice con Grupo Mate, que es el que está invirtiendo aquí en Brasil, etcétera. Ahí va a quedar la presentación, digamos, para que vean toda esta relación y que da cuenta del control. Estos son 3 diapos que les voy a mostrar rápido. Tenemos un estudio reciente que hace un grupo, una ONG chilena, la Fundación Sol, que da cuenta del destino de 124.000 millones de dólares de los fondos de la AFP que operan en Chile. ¿Dónde van estos 124.000 millones de dólares? A instituciones financieras, estatales, empresas y a fondos de inversión. Y ahí está el detalle.
Los 10 principales fondos de inversión que recogen estos fondos administran 3.022 millones de dólares, y ahí están los principales fondos mutuos, que entre paréntesis, aparte del 1,5% de interés que nos cobra cada AFP por administrar nuestros dineros, digamos, cuando le pasan la plata a estos fondos de inversión, digamos, también le pagan un interés y que sale de nuestros propios recursos. Los 10 principales empresas: Falabella, Cencosud, Copec, Latam Airlines, Enel, Celulosa Arauco, la compañía manufacturera de papeles y cartón, etcétera, administran, como lo ven ahí, 8.995 millones de dólares. Después, las 5 principales instituciones públicas y los principales bancos. Esto también es bien interesante. Digamos, los bancos chilenos, digamos, que toman nuestro dinero, nuestros ahorros ascienden a 44.125 millones de dólares. Bueno, ahí está el dato de donde pueden sacar más información detallada. Es un libro muy interesante que acaba de publicar Fundación Sol. Bueno, ¿cuál es el beneficio para los empresarios? A los trabajadores, ya dijimos, nos dan un promedio del 4% de rentabilidad, y la rentabilidad promedio que obtienen las AFP sobre el patrimonio en el periodo 2006-2015 fue de un 24,5%, 4,8 veces superior al 5,3%, justificable por su exposición al riesgo del mercado. Este es un estudio de un académico chileno de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, finalmente, respecto a este tema, la reforma que acaba de plantear el gobierno de Piñera se mantiene lejos de los principios de esta reforma de la seguridad social, mantiene y fortalece el modelo de las AFP, y las pensiones siguen sometidas a la volatilidad de los mercados. No habrá mejores pensiones autofinanciadas, los jubilados y jubilados seguirán recibiendo malas pensiones. Ya dijimos, el 4% de aumento de la cotización con cargo al empleador solo compensa la caída de la rentabilidad de los fondos, y los grandes beneficiados siguen siendo las AFP y lo que en Chile se llama la industria de la AFP, que sí van a disponer de más recursos provenientes de este aumento del 40% de la cotización. Finalmente, digamos, ¿por qué luchamos la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP? La Coordinadora es un movimiento social de carácter nacional y transversal en lo político, en lo social, digamos, no representa a un partido ni a un grupo de partidos, sino que representa los intereses de las personas afectadas por el actual sistema previsional, sean incluso hasta de derecha. Digamos, por eso que el movimiento ha tenido tanta aceptación, y las marchas que hemos convocado han reunido a millones de personas que han marchado por las calles de Chile. Agrupa, tiene como eje al sector de trabajadores, principalmente el sector bancario, la Confederación Bancaria, la salud, las principales federaciones del área de la salud, los profesores, que hoy día, entre paréntesis, y debo comentárselo a ustedes, los profesores en Chile están en huelga, hoy día entran en su 3ª semana de huelga, reclamando sus intereses y sus derechos. Digamos, me escribían delante, digamos, que buscásemos mayor solidaridad con ellos, porque es una lucha muy dura y muy valiente la que están dando los profesores de Chile, que significa de alguna manera un resurgimiento de la lucha del mundo del trabajo, digamos, por sus derechos. Bueno, están también el comercio, todo el sector público, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y pobladores y estudiantes. Nacimos el 2013 para esta finalidad, pero irrumpimos con fuerza el año 2016, digamos, ante ya la denuncia de casos de corrupción extrema que estaban dándose con el sistema de pensiones. Instalamos la demanda de No Más AFP, y somos un movimiento reconocido por la ciudadanía, por las autoridades políticas, los partidos políticos, las organizaciones sociales.
Incluso nos tuvo que recibir la Presidenta de la República el año 2016, después de la primera gran marcha, que nos iba a recibir formalmente durante 20 minutos. Estuvimos una hora hablando con ella, pero lamentablemente no hubo respuesta. Esta respuesta de los gobiernos ha sido insuficiente y el actual, ya dijimos, propone una reforma que fortalece el actual modelo. Nuestra lucha es una lucha titánica. Luchamos contra la élite económica y política del país. Cuando estamos hablando que nuestros fondos ascienden a 213.000 millones de dólares, más del 70% del Producto Interno Bruto del país, digamos, ustedes entenderán, digamos, que los dueños de esta riqueza, que son los trabajadores, digamos, hoy día no la tienen los grupos económicos y no van a estar dispuestos a soltar tan fácilmente estos recursos. Por eso que hemos dicho que esta es la madre de todas las batallas, porque si logramos desarmar este sistema, le estamos dando al corazón del modelo neoliberal en nuestro país, y de ahí podrán venir todo el resto de las luchas y todas las batallas. Digamos. Entre paréntesis, digamos, importante, dentro del movimiento, como ha adquirido tanta fuerza, de repente ingresan grupos muy de izquierda, por decirlo de alguna manera, que creen que este es el partido de la revolución. Y la verdad es que no somos el partido de la revolución, por más que hayamos sacado millones de personas a las calles. Pero sí, digamos, y por eso insistimos en el tema de la transversalidad, porque si solo nos refugiamos, nos quedamos con la izquierda, digamos, pasa a ser un movimiento más que va a terminar como han terminado muchos movimientos que aparecen, alcanzan su cúspide y después terminan cayendo. Este es un movimiento transversal, digamos, que apunta con su lucha al corazón del neoliberalismo en nuestro país. Es decíamos, una lucha titánica contra la vía económica que se han enriquecido usufructuando de nuestros ahorros. ¿Qué proponemos nosotros? Ya decía yo al inicio de esta presentación que nosotros no solo nos quedamos en el no somos solo no más AFP. Sí, es la consigna principal que ha logrado reunir, pero a poco andar, cuando apenas se conformó el movimiento el año 2013, inmediatamente nos planteamos que teníamos que levantar una propuesta. Y tenemos una propuesta de un nuevo sistema previsional para Chile, basado en los principios del reparto, con aportes tripartitos y con fondos de reserva técnica. Es muy importante esta idea del fondo de reserva técnica, digamos, porque eso es lo que nos permite sostener nuestro modelo de aquí a fin de siglo, mejorando todas las pensiones de los chilenos e incluso contribuyendo al cambio de la matriz productiva de nuestro país. Porque al cambiar el sistema, al recaudarse las cotizaciones previsionales, digamos, una parte la usamos en pagar y mejorar las pensiones y otra permite invertirse. Debo decir, por ejemplo, que anualmente en Chile se reciben en torno a los 10.000 millones de dólares por pago de cotizaciones. Se gastan poquito menos de 5.000 millones de dólares en el pago de las pensiones. Y por lo tanto están sobrando más de 5.000 millones de dólares. Eso que sobra después de en nuestra propuesta de mejorar las pensiones va al Fondo de Reserva Técnica. Hoy día existe un Fondo de Reserva Técnica, un fondo de reserva, digamos, que lo creó Bachelet cuando generó el Pilar Solidario, que lo creó con la finalidad de que hubiese una reserva para, en caso de problemas con la economía, seguir pagando este Pilar Solidario. Ese fondo hoy día asciende a 10.400 millones de dólares. Y está todo colocado en el extranjero. Aparte de los 213.000 millones de dólares, hay 10.400 millones de dólares que por constitución de la República, que es heredada de Pinochet, no se pueden invertir en el país. Solo decir que, por ejemplo, la última línea del metro que se construyó en nuestro país costó 1.400 millones de dólares. Y tenemos 10.000 millones de dólares que no podemos invertir en desarrollo nacional, en construir hospitales, y estos se entregan a privados, a concesiones privadas. O sea, tenemos tremendas necesidades, digamos, que no podemos solventar, porque como explicábamos anteriormente, digamos, este modelo prioriza en el mercado y no en el desarrollo nacional. Por lo tanto, tenemos una propuesta que sí resuelve el problema, no es el momento para explayarse en ella,
pero que sí decir como ideas generales lo que ya planteamos, que es de reparto con aportes tripartitos, que se hace cargo de los cambios demográficos, que otra de las cosas que siempre se acusa, digamos, a quienes levantan los sistemas de reparto, que los cambios demográficos va a ser imposible solventarlos. Nosotros sí los solventamos, mejoramos todas las pensiones de aquí a fin de siglo y no alteramos las cuentas fiscales. Y está sustentada técnicamente. Incluso, debo decirles que después de muchos años hemos logrado que un organismo público, digamos, se encargue de estudiarla técnicamente. Y la Subsecretaría de Previsión, siendo de derecha, por lo menos eso tenemos que reconocerlo, está haciendo un estudio y, digamos, hemos alcanzado grandes coincidencias. No lo han hecho público, digamos, ni probablemente no lo van a hacer. Y como nos dijo la subsecretaria en la última reunión que tuvimos con ella, bueno, igual nosotros mantenemos diferencias en lo político, más allá que alcancemos a ciertas coincidencias, pero lo que valoramos es que una instancia pública por primera vez haga su evaluación, cosa que no hizo ni siquiera el ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, por más que la presidenta le encargó en ese momento que la evaluara. Conclusión, la capitalización individual, en este caso las AFP, es contraria a la seguridad social, a los principios de la seguridad social, como ya así hemos mostrado no solo en esta presentación, sino que por toda la discusión que ha habido durante el día de hoy sobre el tema. La seguridad social y la previsión son derechos de los trabajadores y las trabajadoras conquistados con la lucha y deben ser defendidos. Sin unidad y sin movilización no será posible defender y recuperar estos derechos. Es una cuestión fundamental, digamos, a diferencia en el caso de ustedes aquí en Brasil, de Chile, digamos, en que estos derechos fueron arrebatados en dictadura. Digamos, ustedes todavía tienen organización social, tienen organización de trabajadores, tienen las centrales de trabajadores, digamos, que obviamente tienen una responsabilidad enorme en esta lucha, pero digamos, tienen con qué defender el sistema, digamos, de público que, digamos, que de alguna manera resuelve adecuadamente, que obviamente requiere perfeccionamiento, resuelve los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras brasileños. América Latina y el mundo viven una situación compleja y muy preocupante. Hay una nueva ofensiva neoliberal, esta vez con fuertes brotes de neofascismo. Europa y el propio Brasil y otros países, también en Chile aparecen personajes y movimientos con estas características, que no son sino la forma más reaccionaria de defender los intereses de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Para recuperar y defender los derechos sociales y la seguridad social, es urgente la más amplia unidad política y social de los trabajadores y de todo el mundo progresista, en cada uno de los países y en los trabajadores de los distintos países. El tema no es propio de cada país, es de todos nuestros países que están viviendo hoy día esta ofensiva del neoliberalismo por apropiarse de otra área de la economía. Se apropiaron del nivel primario, de los recursos básicos, de los servicios. Hoy día están apuntando fundamentalmente entonces a la seguridad social, que es otra gran fuente de negocio, en mantener en algunos casos estos negocios y extender el negocio hacia ellos. Necesitamos hoy más que nunca entonces avanzar la constitución de un gran frente de los trabajadores y los trabajadores latinoamericanos. Bueno, en defensa de los derechos sociales, la previdencia y la seguridad social hay que seguir trabajando y seguir luchando. Muchas gracias.